Emprende qué, emprende cómo, emprende cuándo y emprende dónde. Todas estas son las preguntas que buscamos resolver en este su podcast de emprendimiento, Emprende qué. Muchas gracias por estar escuchando una semana más. Esta semana vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a entrarle de lleno. Luego me dicen que me tardo mucho con mis intros y lo que ustedes quieren es llegarle luego al contenido. Entonces no quiero dar muchas vueltas ni nada el día de hoy, simplemente quiero entrar de lleno. Y es que el tema que tenemos el día de hoy es un temazo. Ya sé que parece que lo digo todas las semanas, pero señores y señoras, de verdad, es que lo de hoy no es solo para los negocios, lo de hoy va también para la vida en general, para todos los aspectos de tu vida. De verdad, vamos a entrar profundo y vamos a entrar deep con el tema de la ley 80-20, como seguramente ya viste en el título. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La ley 80-20, también conocida como la ley de Pareto. Un poco de historia para entender un poco de dónde sale. Mi compadre italiano Vilfred Pareto se encontraba haciendo un estudio y un research y se dio cuenta que el 80% de la riqueza en Italia, su país, ¿no?, donde él estaba haciendo esto, estaba en manos del 20% de las personas. Es decir, el 20% de la población tenían el 80% de la riqueza. Y el otro 20% de la riqueza se lo estaban repartiendo entre el otro 80%. Le llamó mucho la atención esta estadística y cuando se puso a investigar más se dio cuenta que en otros países era similar. Y cuando se puso a investigar aún más y ya se unieron más personas hacia esta hipótesis, ¿no?, esta teoría que al parecer Pareto había descubierto, se dio cuenta que esto del 80-20 aplicaba para muchísimas cosas. Pero bueno, concretamente vámonos. ¿Qué es la ley 80-20 o la famosa ley de Pareto? El principio de Pareto establece que para muchos eventos, aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Si lo queremos simplificar aún más, el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones y viceversa, obviamente. El 20% de las acciones generalmente generan el 80% de los resultados. Entonces, esa es la ley de Pareto, eso es lo que vamos a hablar aquí el día de hoy. Y de verdad se los digo, es una ley súper, súper profunda que, insisto, aplica en todas las áreas de nuestra vida. Me emociona mucho compartirla por el tema de emprendedores, para el tema de negocios y demás, pero de aquí el día de hoy vas a salir lleno con tarea enorme for life. O sea, de verdad, este principio te puede cambiar la vida, tiene el potencial de cambiar la forma como haces las cosas y te puede hacer mucho más productivo y puede hacerte verdaderamente valorar las cosas importantes de la vida, no solamente de los negocios. Entonces, bueno, la ley 80-20 ahí la tienen. El 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones y esto está presente en todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que lo hace muy interesante, muy real, muy factible e incluso muy palpable esta ley. Les leo algunas de las cosas así generales que encontramos en el mundo con esta ley 80-20, ¿no? Por ejemplo, en los idiomas, el 20% de las palabras es utilizada el 80% de las veces. Es decir, el 80% de las veces estamos utilizando el mismo 20% de las palabras del diccionario. El otro 80% son palabras que ni siquiera utilizamos. Como ya lo decíamos, lo descubrió Pareto en Italia y luego llevándolo a una escala mundial aplica igual. El 20% más rico del mundo tiene el 80% de los ingresos mundiales. Esto aplica también en muchas áreas como en computación, en tecnología. Por ejemplo, en 2002, Microsoft informó que el 80% de los errores y bloqueos en Windows y Office son causados por el 20% de los errores involucrados y que si reparaban ese 20% de pequeños bugs en su software, iban a resolver el 80% de los problemas que tenían con Windows y con todos sus sistemas. Y si nos vamos adentrando un poco más a los negocios, ahí te va una verdad que te va a llamar mucho la atención y que si te pones a pensar es muy, muy cierta. El 20% de los clientes son responsables del 80% de las ganancias que has obtenido. Y el 80% de las quejas que recibes o que recibe tu negocio provienen del 20% de los clientes. O sea, siempre son los mismos 20% que se está queje y que generan el 80% de las quejas de tu empresa. Esto es súper interesante porque aplica para muchísimas, muchísimas cosas. Cuando te pones a ver todo a través del scope, ¿no?, o de la mira de esta ley, cuando todo lo pasas por el filtro de la ley 80-20, empiezas a ver tu vida de formas muy, muy distintas y empiezas a depurar muchísimas cosas que te das cuenta que no sirven mucho o que son mucha paja o que no te suman o no te traen mucho para tu vida. Y es que si te pones a analizar, muy probablemente el 20% de tus tareas traen el 80% de los resultados. O sea, realmente esto quiere decir que el 20% de las cosas que haces son las que son verdaderamente importantes y te terminan generando el 80% de los resultados en tu empresa.
¿Qué quiere decir esto o cuál es obviamente el aprendizaje para tu negocio? Bueno, que te centres y que te concentres en ese 20% de tus tareas. Que el otro 80% de tus tareas no sean cosas que te terminen quitando el sueño. No termines tratándolas como cosas verdaderamente importantes y primordiales si tú puedes detectar ese 20% de tareas que te generan el 80% de los resultados, entonces empiezas a ser mucho más intencional en enfocarte en esas cosas, en ese 20% de tareas y te vuelves una persona obviamente mucho más productiva. Les platico 2 ejemplos míos personales que tienen que ver con la vida, que no tienen que ver con el negocio. Me di cuenta, y esto es muy, muy cierto, que el 80% del tiempo utilizo el 20% de mi ropa. Si tú detectas esto y lo traduces en qué significa en términos de dinero, dejas de comprar tanta ropa. O compras ropa que verdaderamente te gusta y que no te importa que te la vean 1000 veces. Ponte a pensar la cantidad de pantalones que tienes ahí guardados para una ocasión especial. Y esa ocasión nunca llega y a veces hasta terminas regalando tus cosas casi intactas. Casi siempre te pones la misma playera, la misma camisa o las mismas 10 camisas de un closet de 100 camisas que tienes ahí. Casi siempre utilizamos la misma ropa y eso no quiere decir que no tengamos ropa. Simplemente tenemos ropa favorita, ropa con la que nos sentimos más cómodos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que número 1, puedes donar muchísima ropa, te olvidas de un problema de espacio importante que tal vez tengas ahí en tu guardarropa. Número 2, puedes donar y hacer algo bueno al mundo. Y número 3, esto termina teniendo un impacto importante en tu economía, porque ahora ya no vas a comprar ropa por comprar ropa cuando sabes que muy probablemente de 10 playeras que estás utilizando, 8 van a terminar guardadas casi todo el tiempo y solamente 2 son las que vas a terminarte poniendo el 80% de las veces. Está bien cañón cuando lo ves de esa manera. Yo lo he comprobado así, es muy, muy cierto. Otro ejemplo personal también que aplica en la vida. Cuando abrí, y esta es una práctica que empecé a hacer hace algunos años, cuando abría yo mi carrete, ¿no? del celular de las fotos, me di cuenta que el 80% de las fotos eran fotos que no necesitaba o que jamás volvería a ver, y mucho menos a imprimir, a compartir, a poner en un álbum, absolutamente a nada. Tú sabes, el típico de tómame una selfie o estás en un evento y quieres tomar una foto, quieres capturar un momento. Por inercia, tomamos 10 fotos de lo mismo, con ángulos casi exactamente iguales y terminamos guardando todas las fotos. Cuando te das cuenta de eso y eres intencional en solamente tomar una foto y que sea una foto buena, una foto que te guste, o ok, tomas 3, 4 fotos y al final seleccionas y eliminas las 3 que no te gustaron, que no te llenaron y te quedas nada más con una, que al final de cuentas no te sirve de nada tener 4 que están casi iguales. De pronto te das cuenta que disfrutas ver tus fotografías, porque ya no tienes que estar scrolleando entre cientos y cientos de fotografías que todas parecen casi iguales. Y de pronto te das cuenta que tal vez no necesitas un teléfono con una capacidad enorme, porque si tomas una foto de cada situación o de cada ángulo o de cada evento es más que suficiente y no se te va a llenar el celular en 1 o 2 meses. Y por lo tanto tampoco se va a llenar tu computadora y por lo tanto tampoco vas a necesitar tanto espacio de disco duro o de almacenamiento en la nube, etcétera, y también va a repercutir en tu bolsillo. Conozco muchísimas personas que están pagando mensualidades de 10, 20, $30 por tener cosas guardadas en las nubes que nunca van a ver y que nunca van a usar. Y entre más guardas, pues más flojera te da meterte, echarte un clavado en toda esa información y ponerte a limpiar y ponerte a seleccionar. Entonces menos vas a voltear a ver esas cosas. Mucha gente cuando empaca para viajar, no es mi caso, empaca demasiadas cosas y también el 80% del tiempo termina utilizando el 20% de las cosas. Eso es algo que también yo he aprendido y yo soy una persona que empaca ligero y que prácticamente utiliza todo lo que se lleva. Y no me importa si me lo pongo 3 o 4 veces. Lo utilizo el 80% del tiempo, pero ya no es el 20% de mi maleta. Busco que sea el 100% de mi maleta. Pero en fin, lo que quiero hacer es recorrer muy rápidamente diferentes áreas de nuestras vidas y cómo se ven a la luz de esta ley 80-20. Y en base a eso, obviamente, que podamos nosotros cambiar muchos de nuestros hábitos. Un poco el ejemplo que les voy dando. Y habrá cosas que apliquen muy bien para ti en específico y para ciertas áreas de tu vida, ¿no? Empezando con el tema de trabajo o de los negocios. Y todos estos los voy a decir como statements, pero que vale la pena que los analices y que veas qué tanto aplican para ti y qué puedes hacer tú en específico con esta información. Ya lo decíamos, uno de ellos, el 20% de tus clientes generan el 80% de tus ganancias. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para tu empresa? De entrada, ¿tienes detectado quién es el 20% de esos clientes que están generando casi todas tus ganancias? ¿Valdría la pena detectarlos? ¿Valdría la pena darles algo preferencial a ellos o simplemente cuidarlos y mostrarles ese cariñito ya que están generando gran parte de las ganancias? También valdría la pena hacer un perfil de ese cliente y decir, bueno, si este tipo de cliente que cumple con esas características es el que me genera la mayor cantidad de ganancias, entonces busco clientes como este.
A mí me pasa específicamente en Republic 24, tenemos clientes que son grandes, que son clientes de años, que compran proyectos muy grandes, que nos generan una cantidad importante de ganancias y que no necesariamente nos consumen gran parte del tiempo. Hemos llegado a caer muchas veces en que el 80% de clientes chiquitos que nos consumen demasiado tiempo, al final nos terminan simplemente generando el 20% de la ganancia. Entonces ahí vale la pena ajustar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a deshacer del otro 20%? Tal vez no, pero tal vez ya no te vas a dedicar a captar clientes de ese tipo y vas a buscar clientes de un perfil diferente. No lo sé. Otro ejemplo, el 20% de las tareas que hago me brindan el 80% de la satisfacción en el trabajo. Hay tareas que disfrutamos que verdaderamente nos encanta hacer y nos brindan toda la satisfacción. Y hay otra gran parte de tareas, el 80% de las tareas que tenemos que hacer, pero que realmente no nos brindan tanta satisfacción. Fíjate en qué cosas brillas tú y en qué cosas brilla cada persona que trabaja para ti. Ese 20% que le trae el 80% de satisfacción, ahí es donde esa persona debería estar trabajando todo su tiempo, porque ahí es donde verdaderamente brilla. Otra que es bien dura, pero es muy cierta, el 20% de tu equipo muchas veces termina siendo el 80% del jale. Y ahí vale la pena cuestionar. Número 1. ¿Estoy redituando bien a las personas que están haciendo todo este jale? Número 2, ¿qué estoy haciendo mal? Que el otro 80% de las personas no están haciendo nada, solamente están haciendo el 20% del jale. O mejor aún, ¿vale la pena seguir teniendo esas personas? ¿O me quedo con puras estrellitas del 20% que me generan toda esa productividad? Son preguntas que vale muchísimo la pena hacerse en su negocio. A mí me pasa, insisto, muchísimo en Republic 24 con el tema del tamaño de los clientes, con el tema de las cosas en las que brilla cada persona, ¿no? Las tareas que verdaderamente te traen satisfacción. Es muy real y es muy cierta esta ley de Pareto. Hablando ahora del tema de productividad, bueno, ya mencionábamos una, el 20% de las tareas me traen el 80% de los resultados. Si es así, pues enfócate en ese 20% de tareas y pregúntate si el otro 80% de tareas vale la pena hacer o simplemente puedes prescindir de ellas o simplemente las puedes delegar a alguien más. Tal vez ni siquiera deberían existir, ni siquiera deberías pasar tu tiempo haciendo eso. Tal vez muchas veces pasas el tiempo haciendo cosas burocráticas cuando verdaderamente podrías estar haciendo cosas que verdaderamente llaman a la acción o llevan a la acción y de verdad producen resultados. Otra de productividad muy importante. El 20% de los correos electrónicos son el 80% de las conversaciones importantes. ¿Te ha pasado o no? Tienes que estar viendo muchísimos correos que tal vez no te sirven para nada, que tal vez no te aportan, que simplemente te están consumiendo tiempo y solamente el 20% de los correos son los que verdaderamente importan y te tienen el 80% del valor y de la importancia de lo que deberías estar haciendo. Una más, el 80% de las distracciones vienen del 20% de las fuentes. Detecta cuál es ese 20% de las fuentes y elimínalo para eliminar ese 80% de distracciones. Hablando del tiempo recreativo, del tiempo libre, de nuestros hobbies, les digo, esto no es solamente de negocios, sino también en la vida en general. De todo el tiempo que pasas en internet, yo te aseguro que solamente el 20% de los sitios web que visitas te aportan el 80% del valor. Muchas veces el resto es ocio, o el resto es chisme, o el resto es memes, o el resto es juegos, o el resto es simplemente apagar el cerebro. De toda la información que consumes en internet, yo te aseguro que solamente el 20% te trae el 80% del valor a tu vida para crecer y para ser mejor persona. Y aplica igual en todos los medios, en la televisión igual. El 20% de los programas que ves aportan el 80% del valor y el 80% de los programas solamente aportan el 20% de valor porque generalmente son pura basura o cosas que no aportan absolutamente nada a tu vida. Si nos vamos aún más profundos a áreas de las vidas que son tal vez mucho más complejas y mucho más deep, podemos hablar del tema de las relaciones, donde te puedes dar cuenta que muy probablemente el 20% de tus amigos son los que te aportan el 80% del valor. Y el otro 80% con el que pasas el 80% del tiempo, ¿qué te están aportando? ¿Verdaderamente te están aportando algo real y sustancioso a tu vida? ¿Vale la pena seguir cultivando esas amistades? O mejor te quedas con los amigos que te están aportando el 80% del valor y buscas más amigos con perfiles similares o que te aporten una misma cantidad de valor a tu vida, ¿no? E igual recíprocamente, el tiempo que le estás dando a tus amigos, ¿les estás aportando valor? ¿Qué tipo de amistad eres tú? Vale la pena también verlo hacia adentro. ¿Eres del 20% de las amistades que aportan el 80% del valor? ¿O eres del 80% que no aportan casi nada? Una más en cuanto a salud y todo esto. ¿Sabes que el 20% de la comida es la que te termina haciendo el 80% del daño? Y esto es muy interesante. Porque ese 20% si lo eliminas, que generalmente es el 20% al cual estamos adictos, el cual nos encanta y el cual no podemos dejar de comer, ese 20% es el que termina dañándonos el 80% de todo el daño que tenemos en nuestro organismo. Llámale obesidad o llámale cualquier otra enfermedad que puedas llegar a tener. ¿Qué pasa si eliminas ese 20% de alimentos que tú ya sabes bien cuáles son?
En el gimnasio, el 80% de las ganancias musculares y de los resultados las traen el 20% de los ejercicios. Insisto, todo esto es comprobado, todo esto es cierto y todo esto es real. Y vale la pena hacerte la pregunta en todas las áreas de tu vida. ¿Me estoy enfocando en lo verdaderamente importante o estoy tirando el tiempo con el 80% de las cosas que no me están agregando valor a mi vida, ¿no? En las finanzas, y esta es una muy importante y muy interesante que vamos a hablar un poquito a detalle de esta, el 20% de las fuentes de ingresos representan el 80% del ingreso total. Y aquí es donde tal vez tú digas, bueno, pero esto no se contradice con otras cosas que hemos dicho mucho en este podcast acerca de tener diferentes fuentes de ingresos, que hablamos y que decimos que no debemos tener solo una, porque si esa una fuente de ingreso mueren todos nuestros ingresos, que debemos de tener 2, 3, 4, 5 fuentes de ingresos diferentes. Aquí se rompe un poquito la ley de Pareto, ¿no? Sí y no. Te voy a decir por qué. Mientras tu primicia de que el 80% de tus ingresos viene del 20% de las fuentes de ingresos es muy, muy cierta, las otras fuentes de ingreso que tú estás desarrollando no las debes de ver como un 80% que estás arrastrando, que estás cargando y que te está quitando momentum, sino todo lo contrario. Estás buscando hacer crecer cada una de esas diferentes fuentes de ingreso a que lleguen a convertirse en tu 80%. No sé si me explico. Si tienes 5 fuentes de ingreso y una es la que te da el 80% de tu ingreso, las otras 4 no deben de ser fuentes que estás arrastrando o que te están quitando, que te están restando más de lo que te están dando, sino que deben de ser semillas en potencia que en algún momento se pueden convertir en ese 80%. Y que aparte, no solo hablando del tema económico, sino que también en otras áreas te están haciendo una mejor persona, te están ayudando a aprender, te están agregando valores de diferentes formas. Vale la pena verlo también de esa forma. No siempre el 80% que no sirve es lo que tenemos que desechar, ya que solo genera el 20% de los resultados. Esto deja de aplicar si ese 80% es una semilla, está en potencia a convertirse eso que ahorita es tu acción principal. Espero eso haya quedado claro. Generalmente el 20% de tus inversiones son las que te terminan dando el 80% de los rendimientos. Esto también es algo cierto y eso es algo también que está comprobado por diferentes economistas en todo el mundo a lo largo de la historia. Otro muy interesante también el tema de las finanzas. El 80% de los ingresos del dinero que tú ganas se te termina yendo en el 20% de las cosas. O sea, vale la pena detectar si de ese 20% hay algo que podemos prescindir o qué ajustes podemos hacer. Insisto, todos estos son ejemplos de la ley de Pareto que no están mal, son realidad, están comprobados, son naturaleza humana. Pero cuando aprendes a ver el mundo de esa forma, empiezas a cambiar muchísimas cosas, empiezas a querer desafiar la ley y eso te termina agregando muchísimo valor, eso te termina siendo una mejor persona, eso te termina ahorrando mucho dinero, ahorrando mucho tiempo, mejorando tu cuerpo, tu salud, tus finanzas, muchísimas cosas. Por eso la importancia de la ley 80-20 que muchísimas veces dejamos pasar. Y a mí de verdad me apasiona muchísimo hablar de esto porque es muy real, muy cierto. Y yo lo he visto en mi vida. De todas esas que te he mencionado, las he visto absolutamente todas en mi vida. Y son muy ciertas y muy reales. Otras muy generales de la vida. Por ejemplo, hablando de hábitos. El 20% de los hábitos son los que crean o generan el 80% del valor en tu vida. Y el 80% de los hábitos tal vez no generan absolutamente nada o incluso son malos. ¿Qué hábitos tienes en tu vida? ¿Tienes hábitos buenos como leer, meditar, hacer ejercicio, orar, estar con tu familia, etcétera? ¿O tienes hábitos malos como fumar, tomar, perder todo el tiempo viendo contenido chatarra en internet y en televisión y en todos lados? En cuanto al tema de espacios, el 20% de las cosas ocupan el 80% del espacio. ¿Habrá cosas de ese 20% que vale la pena tener lo mismo pero más chiquito o simplemente no tener para generar un montón de espacio que tal vez ahorita sientes que ya no cabes? Pero si no tuvieras toda esa ropa, si no tuvieras esa mesota, si no tuvieras, no sé, cualquier cosa que tienes ahí que te está estorbando y que simplemente te niegas a sacar, te daría muchísimo espacio y por lo tanto te daría muchísima paz mental en muchas áreas de tu vida. El 20% de los electrodomésticos, y esto es muy clara y es muy tangible, los utilizamos el 80% del tiempo. Casi siempre utilizas lo mismo, refri, micro, licuadora, se acabó. Pero tienes y cada vez sacan más exprimidor de jugos y abrelatas eléctrico y batidora eléctrica y máquina para espumar cafés y máquina para hacer malteadas y de pronto tienes un chorro de electrodomésticos cuando realmente los que utilizas el 80% del tiempo son solamente el 20% de esos electrodomésticos. Eso ponte a pensarlo, es un ejemplo muy tangible y muy real que puedes ver en este instante si vas y te metes a tu cocina. El 20% de las tareas muchas veces son las que generan el 80% del estrés. ¿Qué puedes hacer? Puedes deshacerte de esas tareas, puedes delegarlas con alguien más. El 80% de nuestro tiempo que estamos en el celular utilizamos solamente el 20% de las aplicaciones. ¿Realmente necesitas tener instaladas 150 aplicaciones en tu teléfono? ¿Las utilizas todas realmente?
Si igual te la pasas en Facebook, Instagram y Twitter todo el santo día, si tú estás en el tema de marketing, recuerda que el 20% del contenido que generas en redes es el que al final termina teniendo el 80% del enganche o del engagement que estás buscando, ¿no? Ahí vale la pena ver qué características tiene ese 20% que está funcionando y buscar replicarlo. En lugar de seguir haciendo una variedad simplemente por tener variedad, cuando sabes que el 80% del contenido que estás creando no funciona, dedícate solamente al 20% que sí funciona. Y como esos ejemplos, muchísimos. De hecho, se me podría ir una hora entera o más aquí sentado leyéndote ejemplos de la regla 20, de la regla 80-20. Creo que está bastante clara, creo que entiendes un poquito lo que es, cómo funciona y qué tan real es para tu vida. No quiero dejar de darte ejemplos, no quiero dejar de darte información. Entonces, para que tengas a la mano esta información siempre, voy a poner, obviamente siempre pongo en la página de republic24.net/emprende que el layout o un poco el resumen, la estructura en texto de los episodios para que veas ahí un poquito, si quieres ver en texto lo que estamos hablando, ahí puedes ver el ejemplo, todos los ejemplos que mencioné, ahí los puedes ver anotados. Y aparte te voy a agregar ahí una lista de 100 ejemplos de todos los tipos de cosas habidos y por haber, de diferentes áreas de la vida, 100 ejemplos más, aparte de los que mencioné, de la regla 80-20. Entonces, repito, republic24.net/emprende que, ahí te metes a buscar el episodio 25 y ahí vas a encontrar una lista de 100 ejemplos que te van a volar la mente. Te recomiendo de verdad que los cheques. Y aterrizando un poquito todo esto que estamos hablando y todos estos ejemplos que ya di y que te estoy diciendo que vas a encontrar ahí en la página web y demás, ¿para qué los queremos? ¿De qué nos sirve? Bueno, como ya te he dicho, tú puedes ajustar muchísimo teniendo esta información. La regla 80-20 es muy fácil de entender. Sin embargo, si te soy bien sincero, es bien difícil de practicar. Es de las cosas que son más fáciles decirlas que hacerlas, pero los beneficios son enormes. Cuando detectas que es ese 20% de acción que te está dando un 80% de resultado, te enfocas muchísimo en esas acciones y dejas de un lado todo ese clutter, toda esa, no sé cuál es la palabra en español, toda esa pelusa, todo ese cochambre que está en nuestra vida y que termina realmente no aportándonos absolutamente nada en las diferentes áreas en las que estamos, ¿no? Entonces te repito, en los negocios puedes lograr grandes ahorros financieros al pasar toda tu combinación de productos, empleados y tareas por el filtro de la regla 80-20. En tu vida personal puedes mejorar muchísimo tu salud, tus finanzas, tus espacios físicos, la forma en la que vives, la forma como gastas tu tiempo utilizando y empleando esta regla. Y recuerda por último que al cortar lo no esencial y las cosas que no generan valor a tu vida, terminas teniendo más espacio, no solo físico, sino mental, sino de tiempo, sino de muchísimas otras cosas que a final de cuentas te llevan a vivir una vida más feliz y a ser una persona más productiva y te van a ayudar en tu negocio y te van a ayudar en tu vida. Por ahí yo ponía en redes sociales una quote que yo vi, que leí en un libro que es muy cierta, un libro que más adelante les voy a platicar aquí, que decía, se las traduzco en español: la vida es un negocio y los negocios son una vida. Aprende una y habrás aprendido ambas. Y eso es muy cierto. Por eso el episodio de hoy fue como tan integral. Hay tantas cosas que aplican para nuestra vida, pero que también pueden aplicar para nuestro negocio. ¿Qué pasa cuando de repente nos volvemos personas más productivas y nos volvemos personas más limpias y más ordenadas y con más tiempo y con más productividad? Nos volvemos mejores para hacer negocios, pero también nos volvemos mejores para la vida. ¿A poco no es eso lo que queremos? Entonces, la invitación es esa y es muy sencilla. Empieza a filtrar todo lo que hagas en tu vida y todo lo que veas alrededor por la regla 80-20 y te aseguro que te va a cambiar tu vida y tu forma de hacer negocios. Espero que te haya sido útil. Si sí, por favor, dímelo, no dudes en escribirme por ahí. Me encanta que me manden mensajes en redes sociales. Me pueden encontrar en facebook.com/rodperales. En Instagram estoy como Rod Perales. Me mandan por ahí un mensaje, me dicen que les gustó o que no les gustó o cualquier cosa. Para mí es buenísimo saberlo. Me da feedback para seguir mejorando los contenidos y lo que estamos sacando aquí semana tras semana, que me emociona muchísimo estar haciendo y que la verdad es una actividad que yo disfruto muchísimo y espero que pueda llegar a mucha gente. Si sabes de alguien que le pueda servir esto, por favor no dudes en compartírselo, no dudes en suscribirte ahí en Spotify, en Apple, en YouTube, en donde sea que me escuches. Si estás en Apple, déjame un buen review por ahí con 5 estrellas y un texto bonito. Y nada, mantengo mis canales de comunicación abiertos, nos seguimos platicando, nos seguimos hablando y por ahí nos estamos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias y excelente día.